Hace 5 minutos, el corazón de la monarquía se estremeció. Las puertas doradas del Palacio de Buckingham se cerraron con más fuerza que nunca, y el patio, antes ruidoso, se redujo a un silencio inquietante. Los mensajeros corrían con cartas selladas, el personal susurraba nervioso y los coches negros se alineaban en los caminos de grava. Entonces llegó el anuncio. La salud del rey Carlos había dado un giro devastador. La nación quedó atónita, horrorizada, pero dentro del palacio, el miedo se extendió aún más rápido que la propia noticia. Desde los pasillos donde el protocolo se rompió hasta el rostro sombrío del príncipe Guillermo al dar la noticia, hoy conocerás la verdad detrás del preocupante estado de salud del rey Carlos y por qué este anuncio podría cambiar el futuro de la corona británica para siempre. Para quienes han observado la monarquía desde lejos, el palacio siempre ha representado una estabilidad inquebrantable. Su ritmo cotidiano, sus tradiciones, su precisión casi mecánica, eran símbolos de continuidad. Pero en un instante, ese ritmo se hizo añicos. Las reuniones rutinarias se cancelaron abruptamente, los planes ceremoniales se sumieron en el caos y cada pasillo parecía bullir de tensión. Los altos funcionarios intercambiaron miradas apresuradas mientras llamadas telefónicas confidenciales resonaban a través de puertas cerradas. Ya no había duda. Algo catastrófico había ocurrido en el mismísimo centro del poder. Los equipos médicos entraron a toda prisa por entradas privadas, sin ser vistos por el público. Vehículos que rara vez se veían, salvo en casos de emergencia, aparecieron en los terrenos del palacio, y su llegada desencadenó una reacción en cadena de alarma entre quienes comprendían el significado de tales movimientos. El personal del palacio, normalmente sereno y discreto, se vio envuelto en conversaciones en voz baja que transmitían incredulidad y temor. Algunos susurraban sobre un colapso repentino. Otros temían un derrame cerebral. Algunos se atrevieron a preguntarse si lo impensable habría sucedido tras esos muros vigilados. Apenas unos días antes, Charles había sido visto sonriendo ante las cámaras, saludando a los dignatarios con su habitual calidez. Esa imagen contrastaba ahora marcadamente con el pánico creciente. La idea de que un monarca que parecía tan firme pudiera estar librando una batalla repentina e invisible dejó a todos atónitos. Incluso mientras el palacio intentaba imponer un silencio informativo, las filtraciones comenzaron a filtrarse. En una época donde el silencio alimenta la especulación, la noticia corrió como la pólvora, primero entre los periodistas, luego por las redes sociales y finalmente entre el público, que observaba con estupefacción e incredulidad. Cuando finalmente apareció el portavoz del palacio, su declaración fue breve, mesurada, pero temblorosa por la emoción. Su Majestad está recibiendo atención médica inmediata, dijeron con la voz tensa. Su familia ha sido informada. Esas pocas palabras bastaron para conmocionar a la nación. El peso de la declaración era innegable. No era solo preocupación, era miedo. Dentro del palacio, la atmósfera estaba cargada de una sensación de historia que se repetía, como si las propias paredes recordaran momentos de crisis real del pasado. Cada decisión se tomaba con extrema urgencia. Cada mensaje estaba calculado para contener una ola de pánico que ya estaba creciendo. Lo que se le decía al mundo estaba cuidadosamente controlado. Sin embargo, lo que realmente estaba sucediendo era mucho más alarmante de lo que cualquier persona externa pudiera imaginar. Pero la declaración oficial era solo la superficie. Tras ella se escondía una verdad oculta que la familia real había luchado por contener durante meses. Ahora, fuentes cercanas al palacio confirman lo que pocos se atrevieron a decir en voz alta: la enfermedad del rey había permanecido oculta. Protegido por cortinas doradas y el protocolo real, Carlos luchaba contra algo mucho más trágico de lo que el público imaginaba. Una enfermedad que planteaba preguntas urgentes sobre la lealtad, el deber y el futuro de la propia monarquía. Las señales estaban ahí para quienes sabían dónde buscar. El calendario real, normalmente repleto de compromisos, empezó a menguar sin explicación. Apariciones de alto perfil se pospusieron discretamente. Las giras se cancelaron a última hora. Los comunicados oficiales achacaron la situación a conflictos de agenda o ajustes rutinarios. Pero para quienes estaban en palacio, estas justificaciones sonaban huecas. Los rumores se intensificaban con cada ausencia inexplicable, tejiendo una red de inquietud entre los altos cortesanos. Lo que antes se había descartado como simple cansancio, ahora empezaba a parecer algo mucho más grave. Tras puertas cerradas, los allegados al rey notaron cambios sutiles pero innegables. Asistentes de confianza observaron momentos en los que Carlos, habitualmente sereno y enérgico, flaqueaba inesperadamente. Su postura, antes inquebrantable, dio paso a silenciosos episodios de debilidad. Las conversaciones se interrumpían ocasionalmente. Las reuniones terminaban abruptamente. En sus compromisos privados, su fragilidad era más pronunciada. Parecía cansado, distraído y agobiado por algo ajeno a las responsabilidades de su cargo.
Durante décadas, Charles había vivido bajo el intenso escrutinio de los medios de comunicación y de su familia. Sin embargo, nada pudo preparar a su círculo íntimo para este declive silencioso. Los médicos de Palacio, alarmados por la progresión de sus síntomas, supuestamente le aconsejaron reducir drásticamente sus funciones. Pero Carlos no era un hombre que cediera fácilmente a las advertencias. La idea de retirarse, sobre todo después de esperar toda una vida para sentarse en el trono, le parecía una traición a su propia identidad. Ignoró sus preocupaciones, insistiendo en que su deber era lo primero. Les dijo a sus confidentes que continuaría hasta que su cuerpo no se lo permitiera. Para el público, seguía siendo la imagen de la fuerza real. Sin embargo, tras las puertas del palacio, esa imagen comenzaba a resquebrajarse. A medida que su condición empeoraba, Camila reforzó discretamente su control. Su presencia protectora se volvió constante. Supervisaba su agenda, interceptaba sus preguntas y lo protegía de preguntas inquisitivas. Sus aliados la describían como una persona ferozmente leal y cada vez más cautelosa, consciente de que cualquier signo de vulnerabilidad podía desencadenar una crisis. Mantuvo su mundo herméticamente cerrado. Rodeó a Charles solo con los consejeros más confiables. Sin embargo, su creciente influencia despertó sospechas. Algunos la acusaron de ocultar deliberadamente la gravedad de su enfermedad, no por malicia, sino para mantener una sensación de estabilidad en un mundo donde la percepción, a menudo, importaba más que la verdad. Dentro del palacio, un círculo más pequeño y exclusivo comenzó a mantener conversaciones discretas. No se trataba de discusiones sobre ajustes temporales. Se trataba del futuro. ¿Y si el rey ya no podía cumplir con su función? ¿Y si el trono debía ceder antes de lo previsto? La mera insinuación de la sucesión se trataba como un tema prohibido, hablado en voz baja, lejos de oídos curiosos. Pero el simple hecho de que estas conversaciones se llevaran a cabo indicaba la gravedad de la situación. La monarquía, tan cuidadosamente construida sobre apariencias de permanencia y fuerza, se enfrentaba ahora a una realidad que había intentado ignorar. Cada decisión tomada en secreto, cada conversación susurrada, estaba guiada por una verdad tácita. La salud del rey era mucho más frágil de lo que el mundo se había permitido creer. Pero si bien la verdad sobre la salud del rey era impactante, lo que desencadenó dentro de la familia conmocionaría a la monarquía hasta sus cimientos. Cuando el príncipe Guillermo recibió la llamada, su mundo se detuvo. Ante las cámaras, mantuvo la compostura como un futuro rey en espera. Pero tras las puertas cerradas del Palacio de Kensington, se derrumbó. Paseando solo por el estudio en penumbra, William se enfrentaba a una realidad aterradora. El declive de su padre significaba que la corona llegaría antes de lo que él hubiera deseado. Este no era un momento de triunfo. Fue una angustia envuelta en deber. En cuanto la verdad lo alcanzó, todo cambió. El peso de la monarquía, algo para lo que se había preparado toda la vida, pero que esperaba posponer, lo oprimió con una fuerza aplastante. No era solo el miedo a perder a su padre, sino la comprensión de que la línea entre hijo y soberano se desvanecía mucho antes de lo esperado. Su primera reacción no fue un cálculo estratégico ni una compostura ensayada. Fue una angustia pura y personal. Lejos de las cámaras y de las declaraciones pulidas, William bajó la guardia por completo. No era el heredero. Era simplemente un hijo aterrorizado por lo que le aguardaba. Ya entrada la noche, se confesó con Catherine. El silencio de sus aposentos privados solo se interrumpía con conversaciones susurradas, cargadas de emoción. La pareja, conocida por su imagen pública de serenidad, se encontró hablando entre lágrimas, con la voz temblorosa bajo el peso de lo que ambos sabían que se avecinaba. Catherine intentó ofrecerles fuerza, pero ni siquiera ella pudo disimular el miedo en sus ojos. Comprendía la magnitud de lo que les aguardaba, no solo la pérdida de un padre, sino el fin de una era y el inicio forzado de otra. Su dolor compartido era tan íntimo como monumental. Mientras tanto, sus hijos, demasiado pequeños para comprender toda la complejidad, pero lo suficientemente perspicaces como para presentir la tormenta, comenzaron a notar el cambio. George, en particular, percibió la tensión tácita. El niño que representaba el futuro de la monarquía observaba a sus padres con silenciosa confusión, haciendo preguntas que ninguna respuesta podía suavizar. Estos momentos conmovieron a William más profundamente que cualquier cálculo político. La monarquía siempre había sido una responsabilidad distante. Ahora, estaba invadiendo el espacio más vulnerable de su familia. Los asesores comenzaron a reunirse, con un tono amable pero urgente. Tras un lenguaje respetuoso, su mensaje era claro: tenía que prepararse. Por si acaso, dijeron. Esas palabras resonaron en su mente como un tambor. William sabía lo que querían decir. No había tiempo para procesarlo,
ni espacio para retirarse. El deber ya lo llamaba, estuviera listo o no, y a pesar de todo, una frase se negaba a abandonarlo. La voz de su padre, antes firme y tranquilizadora, persistió como un fantasma. La corona es más pesada de lo que parece. Ya no era una metáfora. Era una profecía que se desarrollaba ante sus ojos. De pie en la quietud de la noche, rodeado de consejeros, responsabilidades y temores que nadie más podía comprender, William sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La enfermedad de su padre no fue solo una tragedia familiar. Fue un punto de inflexión nacional. Y en esa agonía privada, William comprendió algo escalofriante. La monarquía no esperó a que su dolor pasara. Sin embargo, el dolor de Guillermo fue solo una cara de la tormenta, porque alguien más vio esta tragedia como un momento para actuar. Mientras la salud del rey se deterioraba, cada mirada de Camila fue analizada minuciosamente. ¿Era la esposa afligida que protegía a su amado, o una reina en espera que custodiaba el trono? Tras las cortinas de terciopelo del palacio, Camila libraba una guerra silenciosa. Sabía que el tiempo se agotaba, no solo por Carlos, sino por su frágil lugar en la historia real. Durante décadas, Camila vivió bajo el escrutinio implacable tanto del público como de la institución con la que se había casado. Su rol siempre había sido complejo, a la vez aceptado y cuestionado, abrazado y puesto en duda. Ahora, con la salud de Charles deteriorada, esa dualidad se agudizó más que nunca. En público, proyectaba la imagen de una esposa devota que rodeaba a su esposo con protección. Pero entre bastidores, los rumores se hacían más fuertes. ¿Acaso esta protección nació del amor o fue una estrategia de preservación? Quienes entendían el funcionamiento interno del palacio sabían que nada, especialmente durante una crisis, ocurría sin un propósito. Camila comenzó a limitar sutilmente las apariciones públicas de Carlos, alegando la necesidad de descanso y privacidad. Se redujeron los compromisos oficiales. Los discursos públicos se retrasaron. Incluso dentro de los pasillos del palacio, el acceso al rey se volvió más estricto. Fue un estrechamiento calculado del círculo. Algunos lo interpretaron como un gesto de cariño, otros como una silenciosa consolidación de influencia. Su presencia se convirtió en la de un guardián, decidiendo quién podía acercarse, qué podía compartirse y cuánto vería realmente el mundo exterior. Esta recién descubierta asertividad no pasó desapercibida. Los cortesanos de mayor rango intercambiaron miradas preocupadas. Los consejeros murmuraban que Camila estaba construyendo su propia esfera de autoridad bajo el manto de la compasión. La tensión con Guillermo empezó a aumentar. Él, desesperado por mantener la transparencia pública, mientras lidiaba con su angustia privada, presionó por más honestidad. Camila se resistió. Creía que una exposición excesiva debilitaría no solo la imagen de Carlos, sino también su propia posición como reina consorte. A puerta cerrada, sus intercambios se volvieron cada vez más tensos, cada uno representando diferentes visiones de cómo afrontar una realidad que se desmoronaba. Para Guillermo, la verdad era un deber. Para Camila, el control era la supervivencia. Empezaron a circular rumores entre el personal de palacio de que Camila asumía discretamente funciones ceremoniales en nombre de Carlos, sin reconocimiento público. Asistía a las reuniones informativas que él dirigía. Supervisó los preparativos de eventos a los que él, por su debilidad, no pudo asistir. Algunos vieron a una mujer que intentaba mantener unida a la monarquía. Otros vieron a una figura que se posicionaba para cobrar relevancia en un futuro donde la voz del rey podría ya no ser escuchada. Aliados de confianza de su círculo la instaron a asegurar su legado ahora, antes de que el tiempo y las circunstancias borraran por completo su influencia. Mientras tanto, el público comenzó a notar un cambio sutil. Sus expresiones durante las apariciones parecían diferentes, más mesuradas, más calculadoras. La calidez que antes mostraba ahora tenía un peso que alimentaba la especulación. ¿Ocultaba su dolor o algo mucho más estratégico? La opinión pública se dividió. Sus partidarios defendían su devoción y sus críticos advertían que estaba reestructurando discretamente su papel antes de que la nación siquiera comprendiera la gravedad de la condición del rey. La batalla silenciosa de Camilla no se libró con discursos ni grandes gestos. Se libró con conversaciones en voz baja, decisiones discretas y acceso controlado. Comprendió que la historia a menudo recuerda no a quienes más gritan, sino a quienes maniobran mientras otros lloran. Pero mientras Camila maniobraba en la sombra, una miembro de la realeza se negó a silenciarse, la princesa Ana. La princesa Ana nunca ha sido de las que se andan con rodeos. Cuando los susurros reemplazaron a la honestidad, irrumpió en los dorados pasillos del palacio, exigiendo la verdad. Para Ana, la supervivencia de la monarquía dependía de la transparencia, no del engaño silencioso. Y si el palacio no hablaba, ella lo haría.
Ana había observado cómo se desarrollaba la situación con creciente furia. Durante semanas, había visto respuestas evasivas, medias verdades y evasivas educadas que nublaban la realidad de la condición de su hermano. Para ella, esto no era solo un asunto familiar. Era un asunto nacional. La monarquía, creía ella, debía honestidad pública, no ilusiones cuidadosamente elaboradas. Y cuando se dio cuenta de que el ocultamiento era deliberado, algo en su interior se quebró. Ana no era una figura decorativa. Era una soldado de la corona, forjada en el deber, la lealtad y una verdad inquebrantable. A puerta cerrada, sus enfrentamientos con Camila eran explosivos. Donde otros evitaban con cautela la influencia de la reina consorte, Ana atacó sin miramientos. Acusó a Camilla de actuar como guardiana de información crucial, de anteponer la apariencia a la integridad. Camilla, ferozmente protectora y estratégica, defendió sus acciones como necesarias para preservar la estabilidad. Pero Ana solo vio silencio donde debería haber honestidad. Sus enfrentamientos verbales se convirtieron en tema de conversación entre sus asesores principales, un choque entre dos mujeres poderosas con visiones fundamentalmente opuestas de lo que debería ser la monarquía durante una crisis. Una ejercía el control en susurros, la otra blandía la verdad como una espada. Nos vemos en el próximo video.